Buenas noches a la audiencia de Noticias Paraguay, a la audiencia de Radio Monumental. Arrancamos esta edición de Lunes de Mina, sin Mina, haciendo el aguante aquí con Fito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Hay que hablar de una noticia triste que tiene que ver con una persona fallecida a raíz del coronavirus. En la información que daba hace instantes a través de sus redes sociales el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, también informaba de los casos nuevos confirmados luego de procesar 89 muestras. 5 resultaron positivas. De estas 5 positivas, 4 son personas que llegaron de Francia y una de Brasil. Las 5, en este caso, de casos importados. Sí. Y decía en el tuit el ministro Mazzoleni: lamento informar que registramos un fallecido. Sigue internado un paciente, los restantes en sus casas, en aislamiento. El total de casos confirmados a esta hora es de 27 personas con coronavirus, con el virus COVID-19. Sí, la segunda víctima fatal. Desde aquí, de parte de todo el equipo, las condolencias a esta familia en este momento tan difícil. Nos duele a todos. Sí, por sin lugar a dudas, supuesto. compartir esto, porque sabemos que son momentos difíciles para todos los paraguayos, así que más que nunca seguir las recomendaciones, Fito. Más que nunca a quedarnos en casa, a cuidarnos, a evitar el contagio, a evitar que nuestras personas y nuestros seres queridos sufran esta enfermedad. Asimismo, arrancamos hoy esta edición hablando obviamente de coronavirus y la arista económica, la arista social. Vamos a estar entrando, antes de entrar en materia, vamos a agradecer como siempre, arrancando como es tradición, como lo hace Mina cada lunes. Gracias Tinola Borbón, muchísimas gracias como siempre por todo lo que tiene que ver con el glamour que caracteriza este espacio. Teniente Jiménez, entre Capitán Bueno y Capitán Villamayor, ahí está el teléfono 525-060. También, por supuesto, muchísimas gracias a Joseph, que también forma parte de cada edición del Lunes de Mina. Gracias, Joseph, por ser parte también de este equipo en Avenida Fernando de la Mora, 2500 casi Universal. Hablamos del Chaco, hablamos de la terminal de ómnibus, de ahí a un pasito, el teléfono 550-874 o el 555-919. Como siempre, muchísimas gracias por estar también de este lado. Hablamos de coronavirus, hablamos de invitados. Fito, hoy tenemos ministros, gente que desde el Ejecutivo está trabajando incansablemente. Sí, por supuesto, vamos a hablar de las medidas anunciadas hoy por el presidente de la República en una conferencia de prensa, medidas que tienen que ver sobre todo con un paquete económico para superar esta crisis. Para eso está con nosotros el viceministro de la Secretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Fito. Buenas noches, Héctor. También a la ministra, al ministro también. Un placer estar aquí con ustedes y agradecido a la invitación. Hoy lo vimos en la conferencia de prensa, vamos a tratar de explicarle los alcances de este paquete de medidas. Tema fundamental, el tema del empleo, el tema del trabajo. Muchísima gente se comunica con nosotros, nos dice qué hacemos los independientes, qué hacemos lo que todos los días tenemos que traer el pan a la mesa. Está la ministra con nosotros, Carla Basigalupo. Ministra, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches a todos, Fito, Héctor, viceministro, ministro. Un gusto compartir con ustedes y bueno, también las condolencias por esta gran pérdida a la familia afectada. Así mismo, y cerramos la ronda, Fito, con alguien que ha de ser el más requerido porque la gente está esperando que llegue la Secretaría de Emergencia Nacional con estos kits, Fito. Bueno, creo que va a tener cierto alivio con los anuncios de hoy porque se esperan los kits, pero además de los kits hay otras medidas. Un paquete, ¿no? Paliativas justamente para esta crisis. Buenas noches, ministro Joaquín Roa, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Fito, Héctor, la ministra, el señor viceministro, y es un placer estar en Lunes de Mina sin Mina. Sí, estamos sin Mina, pero con Mina, porque Mina siempre está, en cualquier momento aquí con nosotros. Y sumamos a un cuarto integrante. Se habrán dado cuenta que estamos respetando las medidas que imponen la sanitariamente. Distancia. Fíjense ustedes, estamos con el exministro de Hacienda, porque hubo una reunión muy importante. El presidente de la República se reunió con exministro de Hacienda, Fito, para tratar el tema económico, que es la otra arista de esta crisis. Santiago Peña, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Fito, Héctor, a toda la audiencia, a los ministros que están ahí acompañando al viceministro y un saludo grande para Mina que está mirando desde su casa. Muchísimas gracias por estar, Santiago. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Es importante también entender que la tecnología es un aliado en este momento y se está utilizando. Muchísima gente está haciendo homework y está trabajando en la casa. Y hoy vamos a tener el contacto con uno de los que estuvo en esta reunión tan importante. Fito, decíamos, importante la experiencia.
En el programa anterior estuvieron todos los encargados de salud para trabajar juntos. En materia económica también es muy importante contar con la experiencia de todos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Santiago Peña participó de esta reunión con el presidente de la República. Fueron consultados. Las medidas que hoy se anunciaron están dentro de las propuestas que ustedes hicieron. ¿Cómo lo ven desde el sector privado a este paquete de medidas económicas? La visión es muy positiva, Fito. Tenemos que entender que estamos viviendo un momento totalmente extraordinario. El Paraguay nunca experimentó una situación de esta magnitud y con un futuro todavía muy incierto. Y como ustedes mencionaron, el día martes, va a ser mañana ya 8 días que compartimos una reunión casi 3 horas con el presidente de la República, el ministro de Salud, donde hablamos de qué es lo que implica esto en el campo económico. Y el presidente realmente mostró una predisposición muy amplia, una determinación de utilizar todas las herramientas legales, constitucionales, que sean necesarias para poder asegurar, primero, la salud de la población y segundo, asegurar el empleo de aquellos sectores más vulnerables. Este proyecto que fue presentado el día de hoy en la tarde al Congreso refleja eso. Yo tuve la oportunidad de revisar ese documento y realmente miro con mucho agrado todas estas medidas. Creo de que es un paquete ambicioso, medidas extremas para momentos extremos, y creo que tenemos que todavía trabajar mucho en lo que va a ser la fase de implementación, en el sentido de que hay que asegurar que estos recursos realmente vayan a ese eslabón más débil de toda cadena productiva, que es el trabajador. Acá hay medidas de tinte financiero, de tinte fiscal, monetario, pero yo creo que lo más importante, y creo que la responsabilidad y algo que la ministra del Trabajo está llevando adelante, estar cerca de las empresas, pero más que las empresas, asegurar que esas empresas sigan manteniendo los puestos de trabajo de la clase trabajadora. Justamente ese elemento, ¿no? Fundamental. Trabajo, empleo, que no es lo mismo, trabajo y empleo. ¿Cómo están encarando ustedes y cómo ven este paquete y cómo piensan implementarlo una vez que pase por el tamiz legislativo? Para este paquete nos reunimos con muchos gremios centrales, empresarios, también nos dieron muchísimas ideas, las veníamos trabajando con el ministro Benigno López, tuvimos una reunión importante con gremios empresariales dentro del equipo económico también, y bueno, por supuesto el gran aporte que hicieron los exministros de Hacienda. Y estas medidas nos llevan un poco a dimensionar la gran prueba por la que estamos pasando, ¿no? El coronavirus nos puso a prueba como Estado, nos puso a prueba como sociedad, nos mostró muchas cosas, nos está dejando señales y respuestas muy importantes que tenemos que evaluarlas, y sobre todo nos lleva a tomar estas medidas de urgencia ante una situación en la que debemos priorizar la salud y la vida sin lugar a dudas, pero a la par tenemos que hacer el equilibrio de también sostener el empleo y por supuesto ayudar sobre todo a las empresas a las que más les cuesta sostener el empleo, es decir, las MIPYMES que no tienen como esa espalda. Yo quiero mencionar aquí que hay muchas empresas, y quiero agradecer, que desde el principio pusieron el hombro. Dijeron, aquí estamos, vamos a sostener el empleo. Incluso tomaron medidas antes que las del gobierno, es decir, se adelantaron, incluso ya cerraron algunos locales, digamos, adecuándose a estas normas tan importantes de salud y vida. Pero también hay muchas empresas que todavía no entienden, Santiago, por ejemplo, que sí o sí va a haber pérdidas. Y nos dicen, pero nos vamos a tener que endeudar vamos a tener que sacar un crédito para la nómina, sin duda. Porque hoy tenemos que priorizar a nuestra gente, sostener el empleo, y hay que endeudarse, y hay que entender que sí o sí vamos a tener pérdidas, y pérdidas de a lo mejor más del 20, 30%, pero es un momento en el que hoy el gobierno está dando una mano al sector empresarial con todas estas medidas muy importantes, y hasta como dijo Santiago, drásticas, y estas medidas tienen mucho que ver con el sostenimiento del empleo. ¿Qué es lo que prevé este paquete, Fito y Héctor? Prevé un monto del total de $400 millones, 100 millones de dólares para lo que es el trabajador asalariado formal, es decir, aquel que se quedó sin empleo o aquel suspendido en su actividad laboral, porque no es lo mismo despido y suspensión de la actividad laboral. Y esto se va a canalizar con el IPS y a través de la actividad o de la figura de la suspensión del contrato laboral que otorga el Ministerio del Trabajo. Y 300 millones de dólares para ese sector que mencionaste, Héctor, que son los cuentapropistas. Sí. ¿Sí? Aquel que trabaja de manera independiente, ya sea que tenga RUC o no, es decir, va a abarcar a formales e informales, y también a los que trabajan en las MIPYMES de manera informal. Porque aquí lo que queremos hacer es dar esa mano
a la micro y pequeña empresa que tiene un nivel de facturación bajo, que tiene pocos empleados, pero que en suma sostienen el 76% y más de todo el empleo en Paraguay, porque sabemos que las MIPYMES son las que más en conjunto generan empleo. Entonces, estas figuras, estas medidas muy importantes que en realidad son más, porque además de esto, de establecer un subsidio, tanto para los trabajadores independientes como para los trabajadores dependientes y formales, tenemos también la posposición de servicios públicos por 3 meses, pagaderos en 18 meses posteriores, es decir, con un financiamiento muy importante. Esas eran otras medidas que nos pedía mucho el sector empresarial para poder sostener el empleo. ANDE, ESAP, Copaco. ANDE, ESAP y Copaco suspendido. Para sectores que están identificados que son personas de escasos recursos. Así es, exactamente. Sobre todo para las MIPYMES y trabajadores de escasos recursos, que es el sector al que queremos llegar. Y algo muy importante también dentro de lo que es el fomento del empleo, una importante ayuda financiera a las MIPYMES. Estamos hablando de 45 millones de dólares en total, a través de la AFD, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo de Garantía de MIPYMES. Es una suma que van a tener disponible las MIPYMES, bueno, para poder reactivarse, sostener el empleo. Ministra, queremos volver porque las MIPYMES y los informales, la gente envió miles de preguntas a través de las redes sociales, pero antes quería preguntarle al viceministro de tributación, ya que hablamos de endeudamiento y de lo que preguntan las empresas, me voy a tener que endeudar para pagar los sueldos. ¿Cuánto representan estos 1.600 millones de dólares que vendrían a ser el techo en caso de que se utilicen totalmente en términos de deuda para nuestro país? ¿Es mucha deuda? ¿Es poca deuda? Comparada con la deuda que ya tenemos, ¿es pagable? Porque para que la gente también, digamos, dimensione de cuánto estamos hablando. Bien, estamos hablando, Fito, de aproximadamente 4% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso es lo que representa estos 1.600 millones de dólares, que es el límite que está dentro del proyecto de ley que va a ser estudiado en el Congreso. Ahí lo que hay que aclarar es lo siguiente: no es que vamos a tener disponible ahí ya la plata, los 1.600. A la par que vayamos necesitando, eso se va a ir, en base a la necesidad, se va a ir a desembolsando. Entonces, es importante el trabajo, más el trabajo operativo, una vez que se apruebe la ley, porque tenemos que irnos a buscarle a esas personas que hoy no están en ningún registro, no están y no son formales, no están en el RUP, no están en IPS, pero sabemos que viven el día a día. Entonces ahí es el desafío más grande que va a tener el gobierno a través de las instituciones para que este trabajo sea mancomunado, para que este trabajo sea en coordinación con todo. Acá tenemos que estar más unidos que nunca para que demostremos que podemos salir adelante en una situación tan complicada a nivel mundial. Entonces es muy importante esto. Ayer estuvimos hablando con Santiago, a la tarde estuvimos en una videoconferencia más de 3 horas discutiendo este proyecto de ley con los otros exministros, ¿verdad? Lo puede comentar también él, y discutimos todas las variables. Entonces, esto es lo que el gobierno puede hacer para que nos resienta la economía de manera catastrófica. Nosotros estamos ante una situación, como dijeron ya antes, una situación que nunca se había igualado, que nunca habíamos ni siquiera imaginado. Es como una película esto. Entonces nosotros tenemos que, ante esta situación, el gobierno no va a dejar desamparado a nadie. El presidente de la República nos dio precisas instrucciones de que esto tenemos que llegar en el menor tiempo y a la mayor cantidad de personas que hoy están sin un pan para llevar a su familia o que realmente están totalmente desamparados. Entonces, este es el trabajo titánico que va a tener el gobierno, que van a tener las instituciones del Estado. Son, como dije, 4% del Producto Interno Bruto, y principalmente esta es una oportunidad fantástica para formalizar aquel comerciante que, como dije, vive día a día. Entonces se va a tener que registrar y el Estado le va a ayudar por estos meses en el cual estamos con esta situación complicada. Entonces, simplemente un poco para también aclarar. Están, por un lado, los sectores informales, ¿verdad? Los cuentas propistas, aquellos que vienen el día a día, aquellos profesionales que no están trabajando ahora por esta situación, y por otro lado, los formales, que probablemente se les suspenda su trabajo por este tiempo o se le despida lastimosamente, y ahí vamos a tener que establecer. También, y lo que compete a mí en el ámbito de mi institución, corresponde aclarar que está previsto la prórroga de impuestos por 2 meses. Lógicamente eso significa no pagar mora, interés ni recargos,
y lógicamente también vamos a estar estableciendo eso una vez que se apruebe la ley, a qué sectores les va a afectar principalmente, porque ese es un gran desafío. La gente te dice, ¿por qué no se prorroga todos los impuestos? Y ahí tenemos que aclarar lo siguiente. Es difícil en nuestro país por una situación muy sencilla. Paraguay aporta, o la presión tributaria en Paraguay es 9,5 del Producto Interno Bruto, a diferencia de otros países. Me decían ayer, ¿por qué no hacemos lo mismo que hace El Salvador? ¿Verdad? Sí, El Salvador, la presión tributaria es 20% aproximadamente, ¿verdad? No es la misma que Paraguay. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser lo más serio posible, porque tenemos que, por un lado, y sin lugar a duda, la salud, la vida es lo más importante para el gobierno. Y eso creo que está más que demostrado. Pero también tenemos que ver cómo, en base a una medida prudente y sobre todo realizable, ese endeudamiento de 1.600 millones de dólares que están previstos. Entonces, lógicamente, si eso se aprueba en el Congreso, se va a poder materializar ese apoyo que queremos darle para que no se sientan desamparados y que sepan que principalmente este es el momento que nos necesita a todos. Bueno, cada sector tiene, le digo, el teléfono no para, imagínenle ustedes lo mismo. Aquí hay una consulta, estamos hablando de todos los sectores de la economía. ¿Cómo acceder a la herramienta de salvataje que nos recomienda el gobierno para sostener el salario de nuestros empleados y cubrir los cheques diferidos cuando el BNF dice por una cuestión burocrática no dan los tiempos? ¿Está previsto eso, ver nuevos plazos en medio de todo esto? Sabemos que es una situación totalmente fuera. De hecho está previsto dotar de mayor gestión a las instituciones. Creo que ahí Santiago quería comentar algo. Sí, vamos hasta Santiago, por favor. Es participación acá, los cuatro. Sí. La charla está, porque la gente, el país está pendiente de todas estas medidas. Santiago, por favor. Mano ya. Yo quiero complementar lo que dice el viceministro, un poco respondiendo a la pregunta de Fito. Me imagino que mucha gente que hoy se está enterando de este proyecto de ley quiere saber si los 1.600 millones de dólares son suficientes y si no estaríamos Paraguay entrando en una situación peligrosa desde el punto de vista económico. 4% del PIB no va a significar un problema para la economía paraguaya. Partimos de una economía que ha venido creciendo de manera interesante en los últimos años. Pero para poner esto en contexto, Estados Unidos anuncia hace unos días un paquete similar al que anunció Paraguay, pero por un monto de 2 trillones de dólares que representan el 10% del PIB de la economía americana. Yo lo que quiero simplemente demostrar con esto, Fito, creo que este es un proyecto ambicioso, creo que es realizable, creo que es algo que Paraguay lo puede hacer y no necesariamente tendría que poner en riesgo el futuro económico del Paraguay. Yo creo que en este momento lo más importante son la vida de las personas y luego y al mismo tiempo es la salud económica del Paraguay, y no tengo ninguna duda que el país va a salir fortalecido de esta situación de crisis que estamos viviendo. Santiago, es muy importante esto porque afecta a distintos niveles y el sector más afectado de todo es el que menos puede, el que vive del día a día. El ministro Roa sabe de esto porque todo el mundo todo el día reclama cuándo llega el kit, va a haber un kit, cómo se va a hacer, qué cambia con estos últimos anuncios, ministro. Bueno, antes que nada un saludo a Santiago Peña, un abrazo, hace rato que no nos vemos. Y es efectivamente como menciona el viceministro Orué, hoy esto está impactando en un segmento de personas que a lo mejor nunca en su vida requirieron de una asistencia externa, de un apoyo estatal. Por lo tanto, no sabemos dónde están, eso es categórico. Ellos no saben a quién recurrir. De hecho, estamos un poco también ahí con un claro oscuro, pero nosotros hemos diseñado todo un mecanismo a efectos de poder llegar e identificarles a estas personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde el nivel municipal, conformando una mesa de trabajo, una mesa de protección social, en donde están aglutinados todos aquellos actores sociales de una comunidad que evidentemente se conocen o podrían echarle luz a cualquier lista de beneficiarios que tenga que confeccionarse en este nivel municipal. ¿Y cómo lo van a hacer? Vamos a habilitar líneas telefónicas, vamos a tener una plataforma digital, vamos a tener un 0800 que va a estar operativo mañana, a efectos de que la gente pueda pedir ayuda o anotarse en estas plataformas
y que la información que nosotros tenemos va a ser remitida inmediatamente a estas mesas a nivel municipal. Me decía el intendente Lanzoni en la reunión que mantuvimos con los 19 intendentes de Central y el gobernador, me dice, ministro, yo tengo una gran cantidad de vendedores golondrina, pero que no son de mi distrito. Entonces yo no quiero tener que darle a ellos un beneficio que le corresponde a un conciudadano mío. Entonces, el ser residente en algunos de los distritos, de los 17 departamentos, eso es un requisito que no puede ser negociado, ¿verdad? Es decir, tienen que ser residentes en los distritos para que puedan ser beneficiados con este programa. Tenemos dos grandes líneas estratégicas. Una, la que vamos a trabajar con el Ministerio de Trabajo, en donde el Ministerio se va a encargar de proveernos a nosotros un listado que contenga nombre, apellido, dirección, número de contacto, y nosotros vamos a estar asistiendo inmediatamente a estos trabajadores que hayan sido cesados o despedidos sin cobrar salario. Seguramente después la ministra Bacigalupo va a poder explicarnos con mayor amplitud. Por lo tanto, nosotros desde la Secretaría de Emergencia Nacional hemos tenido ya reuniones de coordinación. Hoy tuvimos reuniones de coordinación con casi 15 gobernadores. Estuvo la misma ministra Bacigalupo, en donde intercambiamos con ellos cuáles podrían ser los mecanismos para tratar de llegar a aquella persona que realmente está necesitando del apoyo estatal en este momento. Discutimos mucho los aportes que hicieron los gobernadores desde su visión territorial muy importante. Hablábamos recién de que las medidas de El Salvador no pueden ser aplicadas en nuestro país. Por lo tanto, las medidas que vamos a aplicar seguramente en Central no van a poder ser aplicables a lo mejor en el Alto Paraná. Entonces, necesariamente tenemos que establecer este diálogo, este canal de intercambio de información a efectos de que podamos llegar a la gente. El viceministro Rubé decía, es una magnífica oportunidad de que la gente se formalice. Evidentemente que sí, y yo voy un poco más allá. Si este mecanismo de gobierno es afinado, estoy convencido de que no solamente los programas sociales van a poder llegar mucho más rápido a aquellos beneficiarios, sino que vamos a poder sacar a la luz aquellas familias o paraguayos que estuvieron invisibles ante los programas sociales hasta hoy. Ministro, no sé si es el momento o no, pero el presidente de la República volvió a enfatizar hoy que no se politice la ayuda, que no se partidice, que no se utilice para proselitismo la ayuda y el sacrificio que todos vamos a pagar. ¿Se calmó esa situación? ¿Los operadores políticos, los candidatos te siguen presionando? ¿Cómo está la situación? No, definitivamente hoy todos somos paraguayos, ¿verdad? Hoy todos somos paraguayos, hoy todos tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque lo mencionaban bien, hoy lo importante es la vida, hoy lo importante es la salud de los paraguayos. Y la directriz clara del presidente de la República a mi secretaría y particularmente a mí fue esa. Y esto él lo hizo público aquel sábado de tardecita noche, cuando salimos de la reunión en el Consejo Nacional de Defensa, en donde él ya hablaba de la no politización, ¿verdad? Entonces, incluso ayer estuvimos intercambiando un chat en donde él me decía, Joaquín, metele, no deje que nadie te presione. Y entonces estamos en ese camino y yo creo que nadie sería tan ruin ni deleznable en tratar de hacer algo así. Pero es importante dejar clara posición al respecto y tener la mano firme para que eso no ocurra. Claro, es más que vimos ejemplos, ¿no? Pero hemos visto ejemplos. Pero es un buen momento para volver a decirlo, ¿verdad? Y creo que todos nos vamos a encargar de hacer una condena pública a los políticos que pretendan de alguna forma lucrar de cualquier tipo de lucro que puedan obtener con esta desgracia. O sea, porque es una desgracia lo que está ocurriendo. Que se entienda que politización, todo es un acto político. Esto es un acto político. Pero hacer proselitismo la partidización ahí donde esa cuestión. Y digo yo, de esto que ustedes vieron hoy, de lo que escucharon, sabemos que es un paquete que ojalá nadie meta mano. Suele pasar que hay muy buenas ideas que terminan. Se charló, se habló. No se va a tocar, se va a aprobar tal como está, ¿verdad? Sí.
Esa es la idea en principio. Mañana vamos a tener una reunión primero con la Comisión de Presupuesto del Senado, Sí. y en teoría hay una mayor posibilidad de que se apruebe tal como lo presentamos. Eso lo discutimos también. Pero ahora Eso es fundamental. Claro, ahora hay que entender algo también. Una participación activa del Ministerio de Hacienda en la distribución de esos recursos, porque va a ser el Ministerio de Hacienda quien va a administrar esos recursos, Héctor, y eso es muy importante que la gente sepa. Eso, el Ministerio de Hacienda va a encabezar, y va a estar la Secretaría de Emergencia, el Ministerio de Trabajo, todas las otras instituciones que están, que componen toda en base a su competencia y función. Así es que eso también quiero dar la tranquilidad a la gente, porque lo primero que te dicen es quién va a administrar, y depende a eso. Hay un poco de confianza. Nosotros queremos generar confianza en la ciudadanía y que sea bien destinado estos recursos. Ahora, Santiago, me imagino que se habló eso con el presidente, este paquete, cómo lo iban a encarar. ¿Qué plantearon ustedes, los exministros de Hacienda? ¿Qué le plantearon al presidente cómo debía hacer esto? ¿Vía Hacienda? ¿Con el control de quién? ¿Cómo sería la cosa? A ver, obviamente el hecho de haber estado antes en el Ministerio de Hacienda me hace alguien que conozco bastante lo que es el funcionamiento y principalmente los mecanismos de control, pesos y contrapesos que tiene la misma institución. Así que creo que es un consenso general de todos de que el Ministerio de Hacienda es quien va a contraer estas deudas en representación del Estado paraguayo. Y ahí abro paréntesis, recalcando algo que dijo Fito, que al final todos los paraguayos vamos a pagar esto. Acá no hay recursos públicos, acá hay recursos de la gente, donde el Estado paraguayo se va a endeudar en nombre de todos los paraguayos y después vamos a tener que hacer frente al repago de estas deudas. Y en ese sentido va a ser fundamental que se utilice de manera correcta y principalmente que vaya a aquellos que realmente son los que más necesitan. Acá estamos viviendo una situación como nunca antes lo ha vivido Paraguay. Todos los sectores de ingresos altos, medios y bajos están siendo afectados, pero el Estado tiene un rol subsidiario sobre aquellos en una situación de vulnerabilidad. A mí me tocó trabajar varios años con Joaquín y no dudo de la capacidad y de la convicción que tiene. Estoy seguro de que va a ser un uso impecable de los recursos públicos. Así que este fue un tema central. En la ley está planteado de esa manera. Hay todo un capítulo que habla sobre los mecanismos de reporte y de monitoreo sobre la ejecución presupuestaria. Le encomienda tanto a la Contraloría como a la Secretaría Nacional Anticorrupción y a la Auditoría del Poder Ejecutivo el control y la asignación correcta de esos recursos. Así que creo que ese es el punto, hasta te diría central. Es un monto importante, se le está dando una discrecionalidad total al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, pero va a ser fundamental que todos podamos hacer nuestro trabajo de controlar y de monitorear lo que va a ser el uso de esos recursos que le pueda llegar realmente a aquellos que más necesitan. Se mencionó varias veces recién el tema de que no sabemos dónde están ni quiénes son aquellos sectores más vulnerables. Y yo creo que esta es una gran oportunidad, porque Paraguay obviamente nunca estuvo expuesto a un golpe de esta magnitud. Y esto nos lleva a mirar nuestro sistema económico, nuestro sistema social, y nos tiene que llevar a hacer grandes reformas. La ministra tiene una gran responsabilidad. Yo sé que está trabajando hace varios meses ya en lo que es una reforma de la seguridad social. Solamente 2 de cada 10 contribuyen a una seguridad social, no existe ningún mecanismo de cobertura como un seguro de desempleo. Yo creo que después de esto tenemos que abocarnos a trabajar toda la sociedad paraguaya, sector público, sector privado, a hacer una gran reforma de la seguridad social que incorpora más paraguayos. ¿Por qué no pensar en tener un seguro de desempleo y tener otros mecanismos que puedan ampliar la red de protección social que Paraguay ha ampliado en los últimos años? Programas como Tecoporá, adultos mayores, apoyo en capacitación, y yo creo que esto es una excelente oportunidad para que revisemos todo nuestro sistema de seguridad social, todo nuestro sistema de protección social, y podamos tener mecanismos que hoy no tenemos, pero después de esta crisis podemos salir fortalecidos. Yo creo que vamos a sacar lecciones todos de esto, así como estás planteando, Santiago, y sé y estoy seguro y confiado que vamos a salir de esto, ¿verdad? Cuando salgamos de esto, tiene que cambiar también la estructura de nuestro presupuesto y cómo invertimos el dinero de los contribuyentes. Salud tiene que salir de este problema estructural. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto hay que invertir en salud para no estar dentro de 1 o 2 o 5 años con esta situación?
Tenemos que invertir mucho más, pero yo creo que la gran lección que está dejándole esto, y acá hay que darle el gran mérito al capitán Mazzoleni, que está llevando adelante una tarea titánica, es la coordinación de todas las instituciones del sector público que están abocadas en materia de salud. Porque uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema burocrático en materia de salud es la fragmentación. Tenemos por un lado el Ministerio de Salud, que es proveedor de salud y regulador de la salud pública, y por otro lado tenemos el IPS, el Hospital de Clínica, y creo que lo que estamos viendo ahora, que es una gran coordinación por parte del ministro, esto tiene que ser el puntapié de una gran reforma que permita transformar todo el sistema de salud, poner al personal de blanco como un eje central de esta reforma y generar cambios. Por supuesto que va a haber que invertir muchísimo más, pero yo creo que lo más importante, y es parte del desafío que tiene la burocracia pública, es que el uso de esos recursos sea de manera eficiente. Santiago Peña, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Bueno, así entraba, aprovechando la tecnología que decíamos esto, la posibilidad de tener esa experiencia. Joaquín Roa quiere participar, adelante. No, sobre el punto de lo que estaba mencionando Santi, cuando él dice la utilización de los recursos del Estado, es un compromiso altísimo que tenemos nosotros los ordenadores de gasto. A esos efectos, por instrucción también del presidente de la República, nosotros vamos a conformar una mesa técnica. Hoy mantuve una reunión con don Pablo Seitz de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ellos van a estar dándonos a nosotros asistencia técnica durante todo el proceso de adquisición que vamos a llevar adelante desde la Secretaría de Emergencias. Vamos a conformar un comité de evaluación en donde voy a introducir a todos los sectores contralores que tiene el Ejecutivo para que estén observando paso a paso cómo se va desarrollando este proceso, ¿verdad? Yo no quiero permitir de que un solo centavo de guaraní sea malgastado. Y en relación a lo que decía Santi, dice, nosotros no sabemos ahora, no tenemos la magnitud de lo que nos está pasando, ¿verdad? Yo hablaba esta mañana con el ministro Cáceres, Hugo Cáceres, y comentábamos justamente de que una vez de que esto pase, recién vamos a poder tener las variables para comparar quizás con la guerra del Chaco o la guerra grande. Imagínense un poco en qué estadio de cosas estamos con los ratios que esto nos va a dejar, ¿verdad? Sí, indudablemente. Yo creo que más cerca de lo primero que lo segundo, ministra. Sobre el punto que mencionaba Santiago, Héctor, y Víctor, contarles que en realidad estamos trabajando ya en la reforma del sistema de seguridad social. Uno de los puntos más importantes es la inclusión de los independientes. Los independientes que hoy tendrían que estar en un sistema de cobertura, por supuesto, porque tenemos en Paraguay un sistema de informalidad, pero también de exclusión, que no es lo mismo. Claro. Los independientes hoy están excluidos por ley, es decir, no deben cotizar, no están obligados a cotizar, y los asalariados sí que tienen que cotizar, pero están, digamos, en un gran porcentaje como informales. Y otra cosa muy importante, ya estamos trabajando también en un proyecto de seguro de desempleo. Sabemos que Uruguay y otros países que tienen esta figura, bueno, hoy están apelando a esta suma de dinero que hoy asegura ingresos dignos básicos a los trabajadores. Bueno, también tenemos que tenerlo. Estamos trabajando desde el tripartismo con el sector empresarial, con las centrales obreras. Eso quiero mencionar, muy importante, que el Ministerio del Trabajo ha tenido el apoyo de muchísimas empresas, de gremios, de todo el sector empresarial, también de los trabajadores. Hemos construido medidas que ya hemos lanzado, eso yo quiero compartir con ustedes. Sí. Hemos lanzado medidas importantes que hoy han contenido el empleo. Nosotros estamos trabajando con diferentes empresas y en la mayoría de los puestos de trabajo han sido contenidos gracias a que sacamos una reglamentación de vacaciones anticipadas remuneradas, el pago del aguinaldo proporcional y el trabajo a distancia, que también está incluido ya en esta ley para regularlo por ley, pero el Ministerio del Trabajo, digamos, tomó unos artículos del Código Laboral y lo reguló ya para que muchas empresas puedan adoptar esta modalidad que ha sido muy exitosa. Entonces, el escenario que tenemos hasta fin de marzo es que la mayoría del sector empresarial retuvo el empleo, utilizó estas figuras lanzadas por el Ministerio del Trabajo y eso sí, ahora abril se nos presenta ya foja cero, tenemos que replantear medidas y bueno, con esta ley de emergencia que viene a tiempo, pensada por el presidente de la República para cuidar la salud y el empleo, bueno, vamos a poder replantear incluso algunas medidas como la suspensión de contratos laborales, pero ya sostenidas sobre la base de la ayuda monetaria y por supuesto medidas un poco flexibles. Yo quiero
contarles un poco una anécdota que tuvimos. No tenemos las soluciones 100%, digamos, valederas. Tenemos que entender que este es un ejercicio, un caso inédito para el mundo y tratamos de construir las respuestas más acertadas y más equitativas. Y a veces alguna medida también, digamos, nos criticaron en determinados sectores y como decimos, tenemos que equilibrar siempre el trabajo y el empleo. Y decimos a toda la ciudadanía que en realidad el Código Laboral parte de una base muy importante en su artículo 6. Tenemos que aplicar el Código Laboral y las normas y sobre todo ante los casos no previstos expresamente como es este caso, el caso de coronavirus, aplicar primero la equidad. O sea, el legislador fue tan sabio al establecer que en casos no previstos el primer principio que había que aplicar era la equidad. Y eso es lo que estamos aplicando hoy al tomar estas medidas, al decir que cuidamos el empleo y que si damos medidas a los empresarios es para que justamente sostengan el empleo, no para que, digamos, disminuyan su régimen de pérdida, porque es algo que todos lo estamos asumiendo. Así que un poco apelar y entender que hoy es un momento de unión, un momento en el que la solidaridad y la equidad tienen que primar. Eso es lo que están haciendo también los otros países del mundo. Yo quiero contarles que el Ministerio del Trabajo está en un equipo de ministerios de trabajo de la región. Intercambiamos todos los días proyectos, ideas y acciones que ya están haciendo los ministerios y Paraguay hoy está a tono. Es decir, las medidas que hoy lanzó el Gobierno Nacional y que ya vinimos lanzando, porque ya hay medidas que están siendo tomadas en este momento por el sector empresarial, por ejemplo, el acceso a crédito. Hoy los bancos ya están totalmente a tono con las medidas del Banco Central y bueno, están, por ejemplo, eximiendo el pago mínimo, ya están pasando las cuotas del Banco Nacional de Fomento. Las cuotas de 6 meses pasa a final de año. Sí. En fin, una serie de medidas que ya están tomando impacto hoy mismo y que están haciendo que muchas empresas puedan sostener el empleo, más todas las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado. No son todavía las medidas suficientes. Después de la ley de emergencia seguramente tenemos que construir más respuestas, sin duda, pero a través del diálogo social y este intercambio permanente que estamos teniendo, este diálogo que lo está liderando el Presidente de la República con todos los sectores, es la mejor herramienta. Claro, hay que entender que esto recién comienza. Esto recién comienza es así. Y va a ser largo. A mí me gustaría comentar también, aparte de la cuestión de empleo, en el cual los formales e informales, las pequeñas y medianas empresas van a tener acceso también al crédito, tal como lo señaló la ministra. Pero también tenemos que concentrarnos en algo muy importante. Más de 500 millones de dólares dentro de este paquete exclusivamente van a ser utilizados para fortalecer el sistema de salud. Estamos hablando de duplicar las camas de terapia intensiva, estamos hablando de dotar de mayor posibilidad de hacer más test al Ministerio de Salud Pública. Eso nos va a dar una posibilidad de reacción mucho más rápida y poder controlar mucho más esta situación. También estamos hablando de los insumos. Hoy la gente dice, vamos a donarle a los médicos que no tienen esos insumos para poder atenderle a los pacientes que probablemente tengan el virus. Entonces, el gobierno también está dentro del paquete de esos 500 millones de dólares. 40% del presupuesto de salud pública va a estar destinado a eso. Así es que todos esos insumos también están incluidos en eso, Héctor. Bueno, vamos a entrar en esos detalles, Fito, en un rato, pero antes es bueno entender que la consigna es quedarse en casa y uno puede quedarse en casa, puede seguir cumpliendo con todas estas obligaciones a través de la tecnología. Y justamente Tigo te da la posibilidad a través de tu smartphone de que te quedes en casa y puedas seguir trabajando, puedas seguir produciendo. Bueno, la verdad que muy interesante el corte porque creo que ya agotamos el programa charlando con los invitados. Bueno, vamos a tener que hacer después un programa con cada uno y volver a profundizar un poco las cuestiones de todo este paquete nuevo para todos. Metieron títulos muy importantes. ¿Por cuál título te parece arrancamos? Por el tema de a mí me parece las que deudas, alquileres. Sí, lo más importante es que la gente sienta que hay una red de protección, porque todos nos quedamos en el aire. Nosotros no podemos decir eso porque tenemos empleo, estamos trabajando, somos privilegiados prácticamente en este momento. Pero hay una mayoría. La gran mayoría de la población se siente como que está en el aire y no sabe qué va a pasar. Entonces, hay medidas muy importantes. Así es, Víctor. Como decimos, somos privilegiados los que hoy tenemos asegurado un salario. Hoy no podemos hablar de pérdidas porque hablamos también de personas que debido a esto no tienen, digamos, el sustento, no tienen ingresos. Por eso la urgencia de estas medidas totalmente oportunas y además de lo que ya conversamos aquí también se previó el tema de alquileres y desalojo porque hay muchos trabajadores que tienen que además de pagar los servicios básicos que hoy ya están diferidos, ¿sí? En 3 meses que ya van a
digamos, aplazarse y luego van a poder financiarse. También tenemos que en este plazo hasta junio no se permitirán los desalojos, siempre que el inquilino pague al menos el 40% del salario. ¿Y por qué se estableció así? Porque también hay gente que vive de alquileres, entonces Sí. se estableció un monto que se tiene que pagar, pero de tal manera a que, bueno, sea también un alivio para ese trabajador que tiene que pagar ya no un 100%, sino solamente un 40% y no va a poder ser desalojado hasta junio. ¿Eso está en la ley, está en el código? Eso está en el ¿Dónde último artículo del proyecto de ley de emergencia, y el artículo anterior también habla de algo muy importante. Sabemos que hay muchos trabajadores y microempresas también que se endeudan, y el tema de los cheques por insuficiencia de fondos. Sí. También se estableció esta medida en cuanto a que los bancos no informarán a la superintendencia de bancos en un periodo hasta mayo de los cheques que, digamos, reboten por insuficiencia de fondos, siempre que no exceda de 3 cheques. Una vez que exceda 3 cheques, sí, digamos, el sistema bancario debe informar al sistema ya, a la superintendencia de bancos. Entonces son medidas que se pensaron atendiendo la situación de los trabajadores y de los microempresarios, que además de las deudas normales, bueno, tienen esta contingencia. También estamos trabajando, algo importante mencionar, en una ley complementaria de IPS. Muchos empresarios nos han pedido que evaluemos seriamente la posposición del aporte patronal, Sí. la cobertura de los trabajadores, aunque salgan del sistema, es decir, aunque el empleador los despida. Sí. Entonces, la propuesta que estamos haciendo con el presidente de IPS y el Consejo es dar cobertura a todos los trabajadores, es decir, evitar las bajas durante todo el periodo de emergencia, Sí. que ya no se pueda dar de baja IPS, que los que ya se dieron de baja en este periodo del 9 hasta hoy tengan cobertura durante todo el periodo de emergencia también, y de esta manera también posponer las cuotas patronales. Este es un gran alivio que también van a poder tener las empresas, y bueno, lo estamos trabajando con IPS y también lo presentaríamos ya esta semana al Congreso. Otra cuestión también A ver. que es muy importante, Héctor y Fito, es, Sí. y que la gente sepa también, es que está establecido dentro del proyecto se posterga los pagos de beneficios o de, en este caso, beneficios que cobran los funcionarios públicos. Hay también recortes en ese sentido. Es muy importante que la gente sepa también esto, porque te dicen, bueno, yo estoy pasando mal, pero el funcionario público está seguro ahí porque va a cobrar a fin de mes. Sí. Ahí hay que tener en cuenta, las remuneraciones extraordinarias adicionales no van a ser cobradas en este tiempo, se van a recortar, lógicamente porque no trabajan, ¿verdad? Claro. Entonces, las bonificaciones especiales, ¿verdad? Esa bonificación porque se casó o porque hay otro tipo de bonificaciones también que cobran, ¿verdad? La asistencia, la ayuda alimentaria, la ayuda del presentismo, eso no se va a cobrar en todo este tiempo. Y también hay una posibilidad, y tampoco va a haber ningún aumento salarial. Eso también es muy importante mencionar, porque está previsto expresamente en el proyecto de ley que tampoco va a haber eso. Y con eso se va a mantener funcionando el Estado, ¿verdad? Por lo menos de forma, por lo menos en un 60-70%. Porque hay que tener en cuenta también, muchos hoy están cumpliendo la disposición del gobierno de que se queden en sus casas y están trabajando de sus casas. Eso también es importante mencionar. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver mucho. La Subsecretaría de Tributación hoy se firmó una resolución en la cual, para solicitar un préstamo, la entidad financiera y las cooperativas te tienen, para exigirte tu certificado cumplidor tributario, tiene que ser a partir de 150 millones de guaraníes. Si yo pido menos de ese monto, no me tiene que exigir el certificado de cumplimiento tributario. Eso es muy importante. También en este plazo, de hasta junio, la Subsecretaría de Tributación no va a demandar a ningún deudor, en este caso también. Eso se estableció a través de una resolución hoy. Así que esto también es importante para poder darle un alivio a la dar gente. un alivio a Claro. todos por una situación muy complicada. Un minuto le quiero pedir al ministro Joaquín Roa. ¿Mañana va a haber algún anuncio, esta línea 0800? ¿A qué hora vamos a tener el mecanismo para que la gente no se vaya a ningún municipio, no se vaya a la Secretaría de Emergencia Nacional? Bueno, espero que esto esté disponible en la inmediatez del caso. Espero poder anunciar esto en el transcurso de la mañana. Y con esto también le digo a todas aquellas personas que están hoy pasando por un mal momento, de que el gobierno nacional va a llegar a ellas. Este conglomerado de
de decisiones y acciones que ha tomado el gobierno, que hoy están siendo publicitadas, demuestra de que existe un gobierno que está trabajando para la gente. Y también quiero aprovechar para pedirle también a la gente de que aquellas personas que no necesitan, Anijanguas, Escuela Magatulaña no está la lista para Anijanguas, Escuela Magatula primera fila peonía. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si nosotros le sacamos un kit a alguien, le estamos dejando sin un kit a otra persona. Entonces, el gobierno nacional sí va a llegar hasta la gente y con este exhorto nuevamente, no nos inscribamos ni no le restemos a nadie la posibilidad de recibir el apoyo en el contexto de los kits de alimentos. Bueno, muy importante esto porque hubo todo un debate sobre si era importante ver kits o, como lo habíamos hablado con Mina en la radio, recuerda, ministro, la posibilidad de directamente una transferencia para evitar esa aglomeración. Porque ahora es tan difícil, van a existir, ¿no?, las dos cosas, ¿verdad? Sí, porque existe también el subsidio dentro de este paquete. Pero qué posibilidad de hacer todo ya vía transferencia para evitar eso de ir al tinglado, para evitar... Está previsto también ahora, dentro de la ley que se pueda recibir a través de giros del celular. Eso está previsto también en la ley. Todo lo que sea evitar esa está cuestión previsto en de... la ley también el tema de la ayuda alimentaria. No es que solamente, digamos, en esto, aparte de la CEN, sino como dice el viceministro, está previsto dentro de la ley también que aparte de los subsidios opere también en forma permanente una ayuda alimentaria. Otra cosa que es muy importante mencionar, se va a constituir una UOC o una unidad de contrataciones especiales para que sea más rápida las adquisiciones, porque lógicamente están a full la gente de salud pública, pero dentro de la ley también está previsto una unidad especial en el cual se va a haber gente que, de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Salud, se van a ir adquiriendo y no va a haber ese proceso burocrático de pedir directamente, va a ser completamente expedito ese proceso. Paraguay produce todo lo que necesitamos en este momento. No nos vamos a quedar desabastecidos. Exacto. En términos de alimentos, por lo menos. En términos de cuestiones médicas, probablemente se necesite de afuera. Pero en el resto de las cuestiones, los productores paraguayos son los que le van a proveer al Estado. Asimismo, Fito, eso es muy importante mencionar. Hoy estuvimos en reunión también con el ministro de Agricultura. Están haciendo huertas, están aquellas personas que anteriormente se dejaban de producir por una cuestión de contrabando, una cuestión de costos. Hoy se están impulsando también ese trabajo para que se pueda, para que nosotros tenemos la suficiente materia prima para subsistir. No necesitamos importar esos productos, como dice Fito. Así que acá, como dije al principio, más que nunca necesitamos de todo y probablemente algunos tengamos que ceder, no todos. Acá lo que no tenemos que permitir, y eso fue también algo muy claro que dijo el presidente, nosotros no tenemos que permitir que nadie se vuelva millonario con este problema, ¿verdad? Nosotros vamos a actuar del gobierno y vamos a principalmente hacer los controles respectivos porque sabemos, hay reclamos recibimos de los precios que se están remarcando muchas veces. Entonces vamos a ver toda esa cadena económica, en qué momento se hizo ese aumento, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que precautelar hoy, primero la salud, segundo el empleo y tres, que la gente pueda vivir dignamente en este momento. Ahora, justamente ese tema tan sensible, en una crisis, Sedeco dijo libre mercado, cuestiones que tienen que ver con... Hay que variar la legislación con lo que tenemos, ya tenemos suficiente. ¿Cómo se encara? Bueno, justamente hoy estuvimos hablando con el ministro de Sedeco y en realidad hoy tomó, digamos, la posta. Yo sé que ahora está tomando medidas al respecto, también la ministra de Industria y Comercio, ya digamos en un diálogo con las empresas, con los supermercados. Y bueno, estamos todos unidos en esta acción de no permitir que se remarquen los precios, de ninguna manera apelar a ninguna excusa. En este sentido tenemos que mantenernos firmes en que nuestros trabajadores, nuestros ciudadanos puedan acceder realmente a los artículos de primera necesidad a un precio justo y nosotros poder articular que la plata llegue, que el subsidio llegue y que ellos tengan acceso a ese precio justo y equitativo que hoy más que nunca necesitamos. Hoy el patriotismo, la unión es la que tiene que liderar todas nuestras decisiones, todas nuestras elecciones. Así que nos vamos a mantener unidos como equipo. Tenemos un gran líder, el presidente de la República, que nos llama todos los días a esto. Y también, como decía el viceministro, a tomar las medidas extremas en
en transparencia y eficiencia, que los kits lleguen, que sean todos los más transparentes posibles, que ese listado sea depurado, que no se dupliquen ayudas, que llegue realmente la ayuda al más necesitado, pero aquel necesitado que ya no está recibiendo otra ayuda del gobierno. Y ahí la importancia del tamiz que va a hacer también la Secretaría de Emergencia Nacional. Y un dato importante, porque hoy se mencionó mucho que las personas que van a recibir los kits no están catastradas. Bueno, ese es el caso de los trabajadores independientes. Los trabajadores dependientes, es decir, los que están asalariados, los que están en IPS y fueron cesados, o fueron despedidos, o fueron suspendidos, sí están con datos, sí tenemos los datos y sí vamos a proveer a la Secretaría de Emergencia Nacional. Ya proveímos, de hecho, una primera lista. Sí. Y esa lista es la que luego va a ser cotejada para que, digamos, no se dupliquen ayudas y, bueno, esto llegue a los que más queremos, a las personas que realmente hoy están necesitando una ayuda importante. Bueno, uno de los sectores que va a generar mucho trabajo y que también hace que, bueno, la economía se revitalice es el sector de la construcción. Más de una vez programa hay tantos temas todavía por tocar, así que queremos, aprovechando lo que dijo la ministra, lo de la equidad, vamos a hacer equitativamente, porque hay tantos temas en agenda. Ministro, arrancamos con usted. Mañana, día de anuncios muy importantes, anuncios que se hicieron hoy. ¿Cómo está la cartera a su cargo para mañana? ¿Qué tenemos, por favor? Bueno, en primer lugar espero que podamos, como te decía, anunciar el 0800 sí. E ir confirmando en aquellos distritos de Central ya el envío de las listas para que las mismas puedan ser tamizadas con apoyo tecnológico para que nosotros podamos llegar. Hoy fui sorprendido gratamente por el distrito de Ñemby y de Limpio, quienes nos informaban de que ya tenían sus listas. Mañana personal de la Secretaría ya se va a personar en estos municipios a efectos de evaluar la capacidad que tienen, a efectos de chequear la lista y corroborar un poco en terreno, no la veracidad, sino que la posibilidad que encontremos al beneficiario. Yo decía en otros medios colegas de ustedes de que esta va a ser una entrega diferenciada, con mucho énfasis en la bioseguridad de las personas que vienen a retirar y del personal de la Secretaría que va a estar expuesto a esto. Hoy estuve viendo e investigando sobre mecanismos y productos disponibles en plaza para que puedan fumigar y desinfectar los vehículos de la Secretaría que se van a estar desplazando a diferentes puntos del país. Tengo que decir también de que estamos recibiendo mucho apoyo por parte del sector privado, una empresa de transporte muy grande, de transporte de personas y de cargas, se ha puesto a disposición de la Secretaría de Emergencias, así como una embotelladora también con sus camiones. Entonces, fíjense, tenemos que distribuir casi 19 millones de kilos de alimentos, ¿verdad? Pero que previo a eso tengo que hacer mi proceso de adquisición, previo a eso tengo que hacer la recepción de los productos, porque yo tengo que cuidarme, es decir, el gobierno tiene que cuidarse de que no me quieran pasar los productos continua A, o sea, ahí hay un montón también de cosas que tengo que prestar mucha atención, porque hoy los beneficiarios y hoy la prensa y hoy la tecnología permite en tiempo real que uno haga una denuncia de ese tipo. No queremos desde el gobierno nacional exponer absolutamente nada a nadie. Entonces, les decía de que va a ser un procedimiento atípico en el contexto de las asistencias que hace la Secretaría de Emergencia Nacional. Hoy tuve una charla sobre bioseguridad ya con el personal de la Secretaría, en donde estamos viendo ya los mecanismos de cómo evitar la aglomeración y de hecho le pido a la ciudadanía, a aquel habitante de Ñemby, de San Antonio, de Central, que cuando les sea informado de que su kit está disponible, vamos a tener dos mecanismos, ¿verdad? La identificación de algún local que garantice las condiciones de seguridad, o si nosotros al hacer el estudio en este nivel municipal encontramos de que los beneficiarios están más o menos juntos en un determinado barrio, vamos a llegar hasta sus viviendas. Por ejemplo, en un tinglado de 12 por 30 con una separación de 2,5 metros entre persona y persona, vamos a poder atender a 50 personas por hora. Es un trabajo titánico, estamos pensando incluso cerrar las calles adyacentes
al sitio en donde vamos a estar entregando. Me decía uno de los intendentes, pero ministro, pues me puede te dio instalar la chipa, vendejamos todo vendejado mía, porque hay una aglomeración de gente. Sí. Entonces estamos también afinando un reglamento que vamos a entregarle a los señores intendentes a efectos de que los mecanismos sean y estén provistos de la máxima seguridad para que no nos convirtamos, como ya se dijo, en un medio, en propagadores del virus a nivel país. Entonces, vamos a asegurar las medidas de desinfección de todos los equipos utilizados por la Secretaría. Vamos a asegurar toda la bioseguridad del personal para que tampoco el personal vaya y contagie a nadie. Entonces, es un procedimiento atípico, como bien dijimos al inicio del programa, pero la Secretaría está en condiciones, con el apoyo de todas las instituciones de gobierno, de llegar de la manera más eficiente, más eficaz y una palabra que nunca la utilizamos, mucho más segura. Muchas gracias, ministro. Muy importante, lo vamos a hacer rapidito porque tenemos 10 Rápido. minutos y hay que poner todo acá, toda la carne al asador. Es importante que todas las dependencias cumplan con estas medidas. En el Ministerio de Agricultura tomaron los recaudos, pusieron la casa en orden, fíjense, comenzaron a cumplir con todas las medidas de rigor planteadas por el Ministerio de Salud. Entonces se cumple con esto que es fundamental. Estamos hablando de el compromiso que existe de lo que se dice y lo que se hace. Nos cuidamos entre todos y me gustaba el hashtag que usaban, el Yayepojei. Yayepojei. Es que es importante lavarse las manos. Nos cuidamos entre todos sin lugar a duda. Tenemos minutos valiosísimos. Sí. ¿Por dónde hagamos? ¿AFD o BNF? Usted elige. Y podemos empezar por BNF. Bueno, BNF ya estuvo informando las medidas que tomaron con relación a los préstamos ya preexistentes. No obstante, hay que tener en cuenta que el Banco Nacional de Fomento hoy tiene una línea de 100.000 millones de guaraníes a una tasa del 7% que pueden acceder. También la Agencia Financiera de Desarrollo tiene fondos por 400.000 millones de guaraníes para fomentar las micro, pequeñas y medianas empresas. Así que eso también es importante aclarar. Algo que siempre recibimos muchas críticas es el tema del agua. Con estos fondos que están previstos también se va a capitalizar la ESAP por 120.000 millones de guaraníes, algo así que casi 20 millones de dólares. Justamente se están construyendo 4 pozos, se está viendo esa situación porque lógicamente ustedes saben que hubo una serie de dificultades estatal, así es que también se van a apoyar eso. Eso es muy importante mencionar. No solamente ellos, o sea, no solamente la ESAT va a recibir casi 19 millones de dólares aproximadamente al tipo de cambio, sino también la Agencia Financiera de Desarrollo, también el fondo, en este caso el Crédito Agrícola de Habilitación también, ¿verdad? Va a recibir esos fondos que también se va a capitalizar para poder inyectar a la economía a través de préstamos que ellos, en base a su función, van a cumplir. Acá también hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, Héctor y Fito, y que a todos los televidentes, es que estos recortes que están establecidos no es solamente porque te dicen el funcionario público. Acá también hay una cuestión de catering que se van a cortar, también hay el retiro voluntario, también se va a cortar y se va a readecuar todo el presupuesto y se va a direccionar exclusivamente a salud. Eso es también importante mencionar porque muchos te dicen, luego está en el presupuesto, ¿por qué no sacan de ahí? Y hay que hacer una aclaración muy importante. El presupuesto no es igual a dinero. El presupuesto es una estimación o una autorización de gasto y yo recién cuando tengo el dinero lo puedo usar. Entonces, esa gente que te dice, y tal institución tiene tanto, ¿por qué no usa ahí? El crédito presupuestario vamos a poder usarlo, pero si no hay el dinero, lógicamente, no vamos a poder redireccionar. Por eso es que... Para más el dinero viene de los impuestos que se pagan mes a mes. Exacto. El Estado tiene que seguir funcionando, Fito. Hoy, como 10 empresas me escribieron y me preguntaron, ¿y qué va a pasar? Yo tengo que recibir, el Estado me contrató de tal ministerio y no me está pagando. ¿Qué va a pasar ahora que nos vamos a recaudar impuestos? No me van a pagar y el Estado tiene que seguir funcionando. Entonces, por eso también hay una parte muy importante dentro de estos recursos para poder hacer frente a esa situación y que el Estado siga funcionando medianamente porque no podemos parar. Entonces... ¿El siguiente punto? No. Y redondeamos. Bueno, ¿Sí? ok, perfecto. Estamos cortos de tiempo. Sí. Simplemente para redondear, es que tenemos que tener en cuenta, como dije, que
Es 4% del presupuesto del PIB, es un fondo realmente a nivel latinoamericano. Estamos haciendo una fuerte apuesta desde el punto de vista para que la economía no se resienta. Esto significa que todos tenemos que poner de nuestra parte. Esto significa que probablemente no ganemos en este tiempo lo que nosotros estamos esperando, pero todos tenemos que sacrificar algo. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque este es el momento que más nos necesita estar unidos. Tuvimos salimos adelante después del 70, después de la guerra, y hoy esta guerra es contra algo que no podemos ver y que lo único que hay que hacer es quedarse en la casa. Muchísimas gracias por entender, ministra. El resto del tiempo es todo. Bueno, voy a partir de la última frase del viceministro y decir que nos tenemos que quedar en casa. Tenemos que ser muy disciplinados con las normas de seguridad establecidas por el ministro de Salud. También tenemos que entender que hoy hay héroes, trabajadores y trabajadoras que están cumpliendo su trabajo para proveer alimentos, proveer insumos, trabajar en farmacias, en supermercados, en laboratorios. Yo quiero honrar ese trabajo que hoy está exceptuado de la restricción, decirles que tienen todo nuestro apoyo y hacer un llamado muy particular al sector empresarial. Este no es momento de soltar la mano a los trabajadores, este no es momento de despedir. Vamos a ser muy firmes en dar todas las medidas que estamos lanzando hoy a través de la ley de emergencia, que ya lanzamos, que ya dimos para ayudar al sector empresarial a que sostenga el empleo, pero también vamos a ser muy firmes en sancionar las faltas laborales, sancionar el despido injustificado, porque en este tiempo, más que nunca, tenemos que ser solidarios, aplicar la equidad, sostener a nuestros trabajadores, sostener lo más valioso que tenemos en el país, nuestra gente. Como ya lo mencionamos todos, es el momento en que tenemos que estar unidos. Como Ministerio del Trabajo vamos a seguir construyendo respuestas con el sector empresarial, con las centrales obreras, con cada gremio, con cada empresa que nos escribe a través de nuestros servicios. Solo hoy contarles, solo hoy recibimos más de 500 llamadas telefónicas que hemos atendido todas, hemos direccionado a diferentes departamentos, hemos recibido 280 correos electrónicos solo hoy, hemos recibido 60 pedidos de verificación de empresas y hemos verificado ya más de 30 empresas. Tenemos un equipo chiquito de 26 fiscalizadores, pero que no descansan en verificar en que cada ambiente laboral cumpla con las normas de seguridad. Vamos a seguir, no nos vamos a rendir y sobre todo vamos a defender el trabajo decente, que hoy más que nunca está apuntalado con estas medidas económicas, con la entrega de kits, con las medidas de crédito, con un recorte importantísimo al presupuesto que ya mencionó el viceministro. Hoy el presupuesto público está siendo recortado para dar estas facilidades, estas medidas al sector empresarial, fondos de las binacionales, ingresos tributarios que van a hacer posible la aplicación de estas medidas. Y estas medidas no son desinteresadas, tienen un solo interés hoy, que todo el sector empresarial con estas medidas sostenga el empleo y sobre todo las MIPYMES, que son las más afectadas. No estamos solos, la lucha es de todos y Paraguay se va a levantar de esta si trabajamos unidos. Gracias. Muchísimas gracias, ministra, señor ministro, señor viceministro, gracias por estar. Les comprometemos tanto en el canal como en la radio para seguir charlando con cada uno, porque es muy amplio, Fito, demasiados temas trae este paquete. Así que tenemos Les agradecemos, en serio, porque sabemos que están trabajando 24 horas. Tienen la confianza de la ciudadanía en este momento y es una confianza que cuesta muchísimo construir y que se puede esfumar en instantes si es que hay alguna cuestión irregular. Así que la prensa va a hacer su papel de controlar permanentemente el trabajo del gobierno.